Bueno, vemos el taller 1. Vamos a ir directamente a la última parte la parte D del taller, donde tenemos las llegadas de dos tipos de buses, los buses normales y los buses oruga. Por lo tanto, vamos a tener dos source distintos, uno para representar la llegada de cada uno de los buses. Vamos a poner en el primero llegada normal y en el segundo llegada oruga. Según el enunciado, el tiempo entre llegadas de los buses normales es cada 15 minutos en forma exponencial. Por lo tanto, vamos al source de las llegadas normales y modificamos la función random.exponencial. Lo llevamos a 15 minutos. En el caso de las llegadas oruga, cada 25 minutos en forma exponencial. Ahora tenemos que considerar dos model entity, cada uno representando el tipo de bus. Por lo tanto, le vamos a poner el nombre. El primero que va a ser normal, es decir, va a ser la entidad que representa el bus normal, y esta va a ser la entidad que representa el bus oruga. Vamos a cambiar el color al bus oruga a rojo. Para poder diferenciarlo. Luego, en la llegada al bus normal, vamos al tipo de entidad normal, está correcto, pero en el caso del bus oruga tenemos que cambiarlo al bus tipo de entidad bus oruga. Ahí tenemos la llegada de ambos buses. El enunciado dice que luego los buses pasan a una zona de inspección, que sería representado por un server. Le vamos a poner acá inspección. Y que tiene un tiempo de atención diferenciado para los buses normales que para los buses oruga. Para eso vamos a tener que crear una tabla que lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a completar el layout, considerando que después los buses siguen a una estación de lavado. Y también hay una reparación en un garage. Vamos a poner reparación. Donde un 20% de los buses es desviado a esta reparación. Finalmente, los buses, el enunciado dice que se dan por dos salidas distintas, que hay que diferenciarlas por buses normales y oruga. Por lo tanto, acá vamos a poner salida normal, salida oruga. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es unir todos los objetos. Para eso vamos a usar el conector path, donde los buses normales y los oruga van a la inspección. Luego de la inspección, algunos van a lavado y otros van a la reparación. Después de la reparación van todos a lavado, y del lavado van algunos a la salida normal y otros a la salida oruga, dependiendo del bus que esté saliendo. Bueno, aquí hay varias cosas que hacer. Lo primero, en la inspección, a la salida de la inspección, el 20% de los buses, independiente si es oruga o normal, se va a la reparación y el 80% a lavado. Por lo tanto, podemos direccionar esos buses en base a una probabilidad. Para eso vamos al output del objeto inspección.
del objeto de inspección y elegimos en la lógica de ruteo la opción by link weight. De esa manera estamos indicando que van a elegir el camino en base a una probabilidad. Luego en el mismo link o el path, como quieran llamarlo, donde dice selection weight, vamos a poner la probabilidad. En este caso 0.8 para ese camino y para el otro camino sería 0.2. Les recuerdo que Simio permite poner cualquier tipo de unidad para representar las probabilidades. Lo importante es que sea en forma proporcional. O sea, en este caso, haber puesto 80 y 20 es equivalente a poner 0.8 y 0.2. Posteriormente, los buses, una vez que pasan por lavado, van a elegir uno de estos dos caminos. Para eso tenemos que separarlos en base a un atributo que en estos momentos no está creado, por lo tanto eso va a quedar pendiente. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una tabla. Dado que el tiempo de atención en inspección y el lavado son distintos dependiendo de cada bus, no podemos simplemente acá en el processing time definir una distribución, ya que esa distribución va a ser válida para un solo tipo de bus y no para ambos. Para trabajar de esa manera, con tiempos de proceso diferenciados por tipo de entidad en un mismo objeto, es necesario crear una tabla. Para eso vamos acá al menú Data y vamos a crear una tabla y una tabla de datos, no una tabla de secuencia. La tabla de secuencia lo vamos a ver en el taller 3. Aquí creamos una tabla de datos que se llama Table1 y vamos a poner un nombre, elegir un nombre que podría ser datos buses. Esa tabla va a estar compuesta por campos o columnas. En este caso, el primer campo que necesitamos es el que identifica el tipo de entidad. Por lo tanto, y esto es bastante estándar, generalmente vamos a hacer lo mismo. Lo primero que vamos a agregar es un Object Reference y vamos a elegir la opción Entity, porque vamos a elegir o vamos a definir en ese campo el tipo de entidad, que en este caso es bus normal o bus oruga. Como les digo, esto generalmente es lo que se hace en la mayoría de los modelos. Aquí se creó el campo que va a albergar las entidades y le vamos a definir un nombre. Es importante que el nombre lo escriban donde dice name y no donde dice display name. El nombre que realmente reconoce el modelo es el que aparece acá. Acá vamos a poner tipo bus. Y al poner tipo bus en un campo de tipo entity, si desplegamos acá cada fila, nos aparecen los tipos de entidades que podemos definir. Por lo tanto, la primera fila va a contener los buses normales y la segunda fila los buses oruga. De esa manera, toda la información de la fila 1 va a estar asociada al bus normal y toda la información de la fila 2 al bus oruga. Por lo tanto, vamos a crear las siguientes columnas o campos para el resto de la información. ¿Qué otra información necesitamos? Necesitamos información sobre el tiempo de atención en inspección. Dado que es diferente para el bus normal y el oruga, lo que vamos a hacer es crear un tiempo de atención o una columna de tiempo de inspección con los tiempos diferenciados para cada tipo de bus. Para eso vamos a usar el Standard Property, donde nos dice qué tipo de campo es el que estamos creando. Va a albergar valores reales, enteros, una expresión, etcétera. En este caso es una expresión porque el tiempo de atención en inspección es una función de tipo random, por lo tanto es una expresión. Vamos acá al nombre, podríamos decir que el nombre es tiempo inspección. Y además, dado que esta columna va a contener tiempo, es necesario definir qué tipo de unidad contiene. Entonces, donde dice unit type, que dice no especificado, vamos a definir que es un campo de tipo tiempo y el tiempo expresado en
En este caso por defecto dice horas, pero en realidad nuestro modelo está en minutos. De esa manera tenemos creado el campo tiempo inspección, donde el tiempo que pongamos acá, la expresión que escribamos en la primera fila, va a estar asociado a los buses normales y lo que escribamos en la segunda fila a los buses oruga. Por lo tanto, ahora podemos escribir los tiempos de atención en la estación de inspección usando la expresión random. En este caso, el tiempo de atención en la inspección en un bus normal es uniforme entre 6 y 12. Por lo tanto, escribimos la función random.uniform 6,12. De esa manera estamos indicando que el tiempo de atención en la inspección para un bus normal es uniforme entre 6 y 12. Cuando escriben en una tabla, no se despliega al poner punto las propiedades de la función random. Hay que escribir la función completa. Y en la segunda fila, en los buses de oruga, la función entonces random.uniform y el tiempo de atención en este caso, según el enunciado, es entre 12 y 18 minutos. Ahí tenemos entonces definidos los tiempos de atención en inspección. Ahora habría que hacer lo mismo para el lavado. Por lo tanto, agregamos otra columna, Standard Property, también una expresión, donde vamos a poner acá tiempo en el nombre tiempo lavado y el tipo de unidad tiempo en minutos. Entonces escribimos la función, el tiempo de lavado por el bus normal es random.normal con una medida de 8 y una desviación estándar de 2. Y para el bus oruga, random.normal una medida de 12 y una desviación estándar de 3. Ahí tenemos entonces el tiempo en lavado. ¿Qué pasa con el tiempo en el garage? Dado que el tiempo de atención en el garage o en la reparación es el mismo para ambos, hay dos posibilidades. Poner una columna de tiempo de reparación con la misma función en ambas filas, o simplemente ponerlo una sola vez en el objeto server directamente, que es lo que vamos a hacer en este caso. Ahora vamos a agregar una última columna que a lo mejor en este momento no queda claro para qué, pero va a ser más claro después. Para poder identificar entre los buses normales y oruga, una forma fácil de utilizar es definir un identificador numérico. De esa manera yo puedo preguntar por ese valor para poder saber si es un bus normal o un bus oruga. Por lo tanto, vamos a agregar otro standard property. En este caso va a ser un valor entero, donde vamos a poner el nombre identificador. Y va a contener simplemente el valor 1 para un bus normal y el valor 2 para un bus oruga. Se puede poner cualquier número, simplemente en caso parece tener sentido usar el valor 1 para el bus normal y el 2 para el oruga. Está creada la tabla, ahora podemos ir de nuevo al Facility, a ver el modelo, y lo primero que tenemos que hacer es asignar una fila a cada una de las entidades. Entonces vamos al source de la llegada normal y donde dice Table Reference Assignments vamos a agregar en cualquiera de estas dos opciones, Before Creating Entities o en la opción On Created Entity. En este caso vamos a elegir esa. Nos pregunta el nombre de la tabla. Si despliegan acá va a aparecer el nombre de la tabla, datos buses, que es la única tabla que está creada, y el row number, la fila, ¿cierto? En este caso 1. ¿Qué significa? Que los buses normales, en el fondo las entidades que salen de este source, le vamos a decir que se le asignen todos los datos que están asociados a la fila 1 de la tabla de buses. Vamos al bus oruga y hacemos lo mismo, Table Reference Assignments, y definimos
tabla datos buses y la fila 2. De igual manera, entonces, los buses oruga van a tener asignados todos los datos de la fila 2. Si vemos de nuevo la tabla, bus normal se le asigna toda esta información de la fila 1, y al bus oruga se le asigna toda la información de la fila 2. Tenemos entonces los buses identificados. Una vez que llegan a la inspección, lo más importante aquí es el tiempo de atención. Aquí generalmente se pone una función, pero en este caso, dado que el tiempo de atención es distinto para cada bus, lo que vamos a hacer es decirle que busque en una tabla cuál es el tiempo de atención que le corresponde. En este caso, si ponemos que busque en la tabla datos, ahí nos aparece datos buses, punto, en el campo de esa tabla, tiempo de inspección, estamos diciendo que la información de tiempo de inspección para el bus que llegue acá lo pueden encontrar en la tabla datos buses en la columna tiempo de inspección. Ahora, ¿en cuál fila? Eso va a depender del bus que está entrando a inspección, porque la fila ya la tiene asignada la entidad en el momento de ser creada. Vamos al lavado. Lo mismo, asignamos un tiempo de inspección asociado a la tabla datos buses.lavado. Entonces el tiempo de lavado lo pueden encontrar en la tabla de datos buses en la columna tiempo de lavado. Finalmente, en la reparación, como les mencionaba anteriormente, el tiempo de reparación es el mismo para ambos, por lo tanto lo podemos definir directamente acá. No es necesario usar una tabla, una función random.exponencial con una media de 40 minutos. Ahí el modelo está prácticamente terminado. Lo único que nos falta es que el enunciado dice que los buses, una vez que salen del lavado, se van por salidas distintas, es decir, los buses normales siguen ese camino y los buses oruga este. Entonces, una manera de diferenciarlos es preguntando por cuál es el bus que está en estos momentos por salir y dependiendo del resultado enviarlo de un lugar al otro. Vamos entonces al nodo de salida del lavado y también consideramos, igual que en la inspección, la opción by link wait, que es en realidad la opción que más se usa, es bastante común. La vamos a usar tanto para definir caminos en base a probabilidades, como lo hicimos en la inspección, o en base a un atributo, a una característica, como lo vamos a hacer ahora. Entonces tenemos by link wait, y en cada uno de los paths vamos a definir en el selection weight, no vamos a poner una probabilidad como lo hicimos antes, sino que vamos a poner una condición. Y la condición en este caso es que si el bus que está por salir es un bus normal, siga ese camino. Si es un bus oruga, sigue al otro. Pero una forma fácil de preguntar eso es preguntar si tiene el identificador igual 1 o igual 2. Por lo tanto, le vamos a decir que los que se dan por ahí son los que tienen en la tabla datos buses, punto, en el campo identificador, vamos a decir que si tiene el valor igual a 1, se vaya por ahí. Encima tenemos que usar para definir el valor igual a algo dos veces el igual. O sea, acá tenemos que poner datos buses, punto identificador, igual a 1. De esa manera estamos diciendo, si esta condición es verdadera, entonces el bus se va por ahí. O sea, si es un bus normal, se va por el primer camino. Y en el segundo camino vamos a escribir lo contrario. Si es que datos buses, punto identificador es igual a 2, entonces se va por la salida de buses oruga. Ahí está terminado el modelo, veamos cómo funciona. Ahí llegaron dos buses, uno oruga y uno normal. Ahí pasó el bus oruga y debería irse por este camino una vez que salga del lavado. Se fue, bueno, bastante rápido, pero se fue por acá.
Bueno, ese es el final del modelo 1, el taller 1, donde principalmente se aprendió el esquema general de trabajo y al uso de tablas.